Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina. 3, 2, 1, go, 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 go. Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión comenzamos esta nueva etapa. Con una receta pequeña, pero he querido comenzar con esta receta en lugar de con otras que ya he grabado. Llevo grabando vídeos algunos meses para comenzar ahora en junio de nuevo a publicar más recetas, y he querido comenzar con esta porque esta receta es una receta que se publicó, ni recuerdo cuándo se publicó. El caso es que la receta esta le gusta a Óscar Segura, que es un amigo de Valencia, pero que por causas de esta crisis que hemos vivido y que estamos viviendo desde el 2007, 2006, 2008, tuvo que marcharse a Canadá, y se tuvo que marchar a Canadá con su mujer Luz y con sus hijas, con Estefanía y con Carla. Entonces desde Canadá seguimos hablando y pues eso, hablando de recetas, hablando de cómo mejorar las recetas que ya hay hechas en el canal, ¿vale? Esta receta que le gusta a él, que es, creo que se llamaba banana custard, ¿vale? Me dijo, oye, tengo una serie de aromas, quisiera mejorarla, quisiera conseguir, pues está bien hecha. Creo que originalmente tenía 4 o 5 aromas, como veis ahora tiene muchos más aromas que antes. Pero me dijo, pues con los aromas que yo tengo, quisiera pues añadirle más matices, más tonos, mejorar cómo está hecha, mejorar desde, pues eso, desde el sabor principal hasta los matices finales. Entonces él me enseñó una serie de aromas que tenía y yo le hice una composición de cómo mejorar esa receta. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que me pongo yo a grabar la receta, encuentro que tengo la banana esta. La banana esta tiene un sabor más real que otro tipo de bananas. Entonces, claro, cuando Óscar lo vea dirá, cabrón, yo esto no lo tengo. Pues, merece la pena tenerlo porque el sabor es bastante mejor. Entonces, si lo que buscamos siempre es mejorar los sabores, que los sabores sean más reales, añadiendo según qué tipo de cosas, los mejoramos. Esta receta llevaba también vainilla custard, pero resulta que la vainilla custard de esta empresa está muy conseguida y tampoco necesito tanta cantidad. Originalmente la receta esta llevaría, creo que era un 5% de vainilla custard de TPA, pero sin embargo utilizando un 3% de esta vainilla encuentro mejor sabor y no necesito tanta concentración de aroma. Entonces he reducido un poco el total de aroma de esta receta. En principio creo que para Óscar habíamos dicho que era un 26% de aroma. Entonces hemos reducido un poquito el aroma, lo hemos reducido a un 23%, pero yo he hecho algunos cambios y he añadido el sabor de banana de Inagüera en muy poquita cantidad, al igual que el otro. Solo he utilizado un 0,5% de cada uno de ellos para con estos dos mirar de mejorar aquellos dos, ¿vale? Añadir pequeños matices, pero que esos pequeños matices ya veis que merece la pena, ¿vale? Porque los tonos que dan son bastante más reales que si dejamos otro tipo de aromas. Tenemos muchos aromas y los iréis viendo en las recetas, que os iré explicando cómo hacer todas estas cosas. Más cositas de esta nueva etapa. En esta nueva etapa también vamos a tener música en el canal, música de fondo. Yo siempre he cogido una música, pues, la que había gratuita de YouTube, la he puesto de fondo y ya está. Pero resulta que tengo un amigo que es disc-jockey de aquí de Mallorca, y el señor Ángel Méndez, pues normal que se quejara de la música que pongo, que se quejara de la cabecera, y entonces pues me dijo pues de poner la música al fondo de los vídeos, y él hace mixes y hace cosas que hay algunos que están muy bien, otros son una puñetera castaña, pues hay que decirle. Cuando escuche esto se va a cagar en mí, pero bueno. Y las cosas que tiene buenas, como las tiene que, ¿cómo se dice esto? Las tiene que registrar, pues aún no saldrán en el canal, pero más adelante saldrán cosas que está registrando, que ya veréis que si es una persona que si sigue en la línea que va, acabará siendo muy bueno. Y bueno, dicho esto, pues la música del canal va a correr a cargo de Ángel Méndez y nada más. Yo seguiré con la misma línea que íbamos antes, lo que pasa que ahora pues como todo evolucionas
y vas a, pues, a poner más cosas pues, de más calidad. Seguiré haciendo las recetas con una sola mano, más que nada porque la otra sigue estando jodida y como no puedo agarrar, pues no, hasta que no me vuelva a operar no podré hacer nada. Ahora el dolor es más llevadero y puedo hacer algo con una mano. Entonces con una mano iré haciendo las recetas y os iré mostrando todo lo que hemos hecho o todo lo que se ha hecho de aquí para atrás que no se ha publicado, ¿vale? Pero que se ha testeado y se ha probado y entonces pues para que vayáis haciendo todo esto que hay de aquí para atrás hecho. Vamos con la receta. Vamos a hacer 10 mililitros, ¿vale? Y ya os digo, la concentración está hecha a un 23% con 70% de glicerina y 30% de propilenglicol. Al utilizar un 23% de aroma solo falta añadir un 6% de propilenglicol y ya estaría hecho, ¿vale? ¿Un 6%? Sí, un 6%, sorry. No, un 6%, no, un 7%. Soy tonto. Perdón. Bueno, lo dicho. Vamos con la receta. De banana cream, que era el aroma principal que teníamos antes, ¿vale? Ahora ponemos un 6%. Un 6% es 0,6 mililitros para 10 mililitros totales. Ahora le añadimos más matices. No tenía añadido el banana nut bread, porque esto era una crema de banana, ¿vale? Ahora es crema segura custard. Ya que el señor Oscar se llama Oscar Segura, pues crema segura custard. Añadimos banana nut bread, que es la parte, el pastel de banana este que tiene, más que pastel de banana es un bizcocho de banana. Entonces le dará un toque de, pues como el Graham Cracker, y el peanut butter le dará un toque así como de masa de pastel. Del banana nut bread añadimos solo un 1%. Solo estamos buscando matices, que es lo que pasa con estas cosas. Es añadir muy poquita cantidad para solo aplicar eso, un matiz. Ahora las modificaciones que a Oscar no le van a gustar porque él no tiene los aromas. De la banana de Inagüera utilizo solo un 0,5%, ¿vale? Muy poquito. Porque solo busco obtener el matiz del plátano, pero no busco nada más, solo busco un pequeño matiz. Claro. 0,5%, ¿vale? Para 10 mililitros totales. De la banana de Flowerar utilizamos también un 0,5%. Solo un pequeño matiz. Todas estas cosas son pequeños matices. ¿Vale? Pero esos pequeños matices son los que nos harán después tener unos sabores diferentes. Vamos a separar para no mezclarlas. De Graham Cracker Clear, que también lo utilizábamos anteriormente, utilizamos un 2%, 0,2 mililitros para 10 mililitros totales. Del peanut butter, que le damos un toque a la receta esta, pues un toque de cacahuete. Del peanut butter seguimos utilizando la misma cantidad, un 1%, 0,1 mililitros para 10 mililitros totales. De la vainilla custard utilizamos un 5% y al utilizar esta vainilla custard, que es mucho más intensa, utilizamos solo un 3%. También, aparte de ser más intensa, el sabor que tiene, bajo mi punto de vista, es bastante más logrado. ¿Vale? Un 3% de la vainilla custard esta. Vainilla swirl. Ahora empezamos. Esto de aquí, digamos que sería lo que se le ha añadido a la receta, ¿vale? Creo que también llevaba Dairy Milk la receta y poca cosa más. Entonces esto de aquí es lo que se le ha añadido para añadirle más cremosidad a la receta, para que el sabor final sea aún más redondo y más fino. De vainilla swirl le añadimos un 1%. Un 1% para 10 mililitros totales, 0,1 mililitros. A la hora de comprar aromas, por ejemplo, yo de los aromas que más gasto, compro estos potes de 30 mililitros, pero solo 30 mililitros, y es más que suficiente.
he hecho otra pequeña modificación más, y es que en principio era vainilla, French Vainilla Deluxe. En lugar del French Vainilla Deluxe, como estamos haciendo una crema, me queda bastante mejor utilizar el French Vainilla Creme, porque es más cremoso, que es lo que se está buscando con esta receta. Entonces, del French Vainilla Creme utilizamos un 3%. Un 3% para 10 mililitros totales, 0,3 mililitros. De Dairy Milk, para buscar, pues eso, el punto de... Estamos buscando el punto de cremosidad, para hacer una crema siempre utilizamos, o casi siempre utilizamos Sweet Cream, Whipped Cream, Dairy Milk, este tipo de sabores que son así, buscando las puntas cremosas, y la combinación de ellos pues nos genera una crema. De Dairy Milk, un 1%. De Whipped Cream utilizamos un 2%, 0,2 mililitros para 10 mililitros totales. Y por último, le añadimos un toque de fresa, pero suave, ¿vale? Y añadimos solo un 2% del strawberry, ¿vale? Para tener un punto final de fresa, pero con la mezcla que tenemos no predomina en absoluto, ¿vale? Un 2% de fresa. Incluso también quedaría el strawberry en cream, también quedaría bien, ¿vale? Tanto el uno como el otro nos iría bien con esta receta. Una vez tenemos esto puesto, tenemos 2,3 mililitros de aroma total para 10 mililitros totales, y añadimos 0,70 mililitros de propilenglicol, que lo tenemos aquí preparado, ¿vale? Ahí está nuestro propilenglicol. Y ahora nos falta añadir, como está hecha al 70% de glicerina y 30% de propilenglicol, añadimos, que también lo tengo preparado. Joder. Sorry, es que con una mano yo me es muy complicado. Añadimos 7 mililitros, que los tengo aquí preparados, de glicerina. Y no me he acordado de moverlo antes. Pero como es una crema, no le pasa nada. Si fuera un cítrico, sí que al no añadirlo, al no moverlo primero y luego moverlo, sí que tarda más en mezclarse. Vale. Le ponemos el tapón, que lo tengo aquí preparado. Movemos. Y esta es nuestra recetilla, ¿vale? Esta receta, como ya os he dicho antes, es, digamos, la segunda vez que se hace, porque ya se hizo en este canal, pero lo que hemos hecho es pues añadirle más matices y añadirle más, como era, pues eso, una banana custard, era una crema de banana, una natilla, pues el custard es natillas, eran unas natillas de banana, pues lo que hemos hecho es esas natillas darle más tonos, darle más puntas de redondez, buscarle que tuviese más cremosidad, buscar que tuviese un fondo más logrado, ¿vale? Que no fuera pues tan simple. Entonces, ¿qué consigues con todo esto? Pues añadir esa serie de matices, esa serie de puntos, ¿vale? Que no se consiguen utilizando 2 aromas o 3 aromas. ¿Merece la pena utilizar 10 o 12 aromas en lugar de utilizar 3 o 4? Sí. La diferencia es muy grande, pero es que es como todo. A ver, si comparamos cualquier ELIC comercial del año 2017 con el año 2014, la diferencia es abismal. Tienen muchos más matices, tienen muchos más tonos que antes no teníamos. Antes, la mayoría de los aromas que hemos podido comprar en el año 2016 o en el año 2017, en el 2014 no existían. No teníamos esa variedad. Entonces, si juegas con todo eso, la diferencia es grande. Es lo mismo que comparar una resistencia de Cantal básica de, yo que sé, de 0.16, de 0.18, con las resistencias que tienen hoy, con los rizos y con las historias que tienen. Y el sabor que proporcionan esas resistencias no lo proporcionan las otras. Con esto pasa lo mismo. No es lo mismo una receta así que una receta que sea un monoaroma. Las comparaciones, como siempre, son odiosas. Pero en este caso, como lo que buscamos es tener más satisfacción en el paladar, añadiendo todos estos tonos obtenemos eso, más satisfacción en el paladar, no es ninguna otra cosa. Bueno, dicho esto, esta receta va dedicada íntegramente a la mujer de Óscar Segura y a sus 2 hijas, a Estefanía y a Carla, ¿vale? Y nada,
nos vemos en las siguientes. Pero ya con esta receta, empezar a publicar otra vez nuevamente todas las semanas, intentar publicar más de una receta y a ver la evolución de mi puñetero brazo, cómo funciona, y si en pocos meses o en un añito o algo así puedo volver a utilizar la otra mano. Bueno, dicho esto, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!